Así que ya habiendo enviado a nuestros niños a su salón, yo quiero platicar con usted entonces. Así que por un momentito más le voy a pedir que se ponga sobre sus pies en la carta de Pablo a Efesios. A los Efesios, ¿no? A Éfeso, capítulo 5. ¿La tiene, amado? ¿Sí? Dice en el versículo 15 en adelante, por favor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, tu palabra es viva, eficaz, tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello para lo cual tú la envías. Ella es martillo, sí, que rompe nuestros conceptos, nuestras ideas, que nos permite entonces llevar cautivo tu obediencia, las fortalezas que se levantan. Ella es jabón, Señor, que limpia, que restaura nuestras vidas. Así que yo te pido la gracia, te pido, Señor, que tomes el control, que permitas que traspase hasta el tuétano de nuestros huesos y nos ayude a discernir lo que haya que discernir. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede usted sentarse, amado. Yo deseo, antes que nada, que preste oído, amado. Me interesa que preste oído. Me interesa que hoy no reparta. Muchas veces repartimos el bizcochito. Y me interesa solicitarle el que usted le dé una oportunidad al Señor. Cuando Dios despierte el espíritu de alguien, no menos desea que otra persona lo conozca. Y yo deseo que usted conozca lo que nosotros hemos estado conociendo. Para ello hay que tener disposición. Y es una batalla. Es una batalla entre su voluntad, que le va a dar permiso, sí o no, a Dios. Cuando uno escucha que sencillamente nos resignamos, que aprendemos a vivir con esto o con aquello, cuando de repente uno escucha, es que todo sigue igual, nada cambia. Cuando vemos ese desánimo con apariencia de piedad, cuando vemos esa actitud, a mí usted me está diciendo, sigue predicando y no te canses. Hace mucho tiempo, entre las tertulias que tenía con mi pastor en su oficina, aprendimos que este altar nunca se podía tomar sino para predicar la palabra del Señor. Y hasta el día de hoy hemos querido hacer aquello que aprendimos. Así que yo tengo que continuar. ¿Por qué? Porque usted me está diciendo que no lo ha logrado alcanzar. Hablo en general. Así que hay unos que sí, unos que no,
unos tal por ciento, otros tal por ciento. Cuando yo veo que los sentimientos nos dominan y nos gobiernan, yo tengo que continuar predicando. Cuando las emociones dictan mi norte, mi día, mi semana, yo tengo que continuar predicando. Y hoy no va a ser esa excepción. Pero quiero empezar de esa manera. Porque le escucho. Porque le trato de prestar atención lo más que puedo. O lo que usted me permite. Y choco con estas verdades. Por otro lado, interesante es que cualquiera me diría, pastor, el mismo tema. Sí. Porque es que hasta que yo no aprenda una materia, yo recuerdo que a mí me la seguían enseñando. El jueves me topé en una clínica que estaba con Juliana. Tenía de frente un superintendente de escuela que aparentemente tenía un hermano mudo y un maestro de matemáticas también de escuela con otro hermano mudo. Ambos formaron esta tertulia sin ton ni son sobre lo que es el proceso académico en Puerto Rico y claro está la crítica al Departamento de Educación. Sin entrar en mucho detalle, porque no es el punto, me fui para afuera. Imagínense, preferí no intervenir y sencillamente alejarme. Escuché lo siguiente, la polémica entre las tablas de multiplicar, porque el maestro de matemáticas hace la pregunta que cuál es la clase más odiada. Usted dijo lo mismo que dijeron todos allí. Y entonces pues ellos llegaban a la conclusión que era la falta de insistencia en enseñar las tablas. Y yo recuerdo que a mí me insistían, desde que tenía uso de razón y conocer que 1 más 1 era 2, cuando logré entender que la multiplicación también existía, a mí me repetían las tablas hasta que me las aprendí. Por eso yo no concurro con usted y para mí una de las mejores clases es la matemática. ¿Por qué? Porque aprendí lo que había que aprender para poder funcionar. Entonces, si ahora vuelvo a mi mensaje, hasta que yo no le enseñe a usted cómo opera Dios en nosotros, o qué fue lo que hizo Dios en nosotros, pues yo no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque usted no creo que sea correcto el que usted me siga respondiendo lo que me responde. En el Evangelio no hay espacio para una resignación. O sea, Dios no quiere que tú te resignes y te quedes ahí sentado con un corazón a punto de explotar. Eso no es ser cristiano. Dios no quiere que tú aparentes. Porque el poder que se manifestó en su obra de redención es tan perfecto que no hay espacio para la apariencia. No hay espacio para la mentira. No hay espacio para engañarse uno mismo. Dios es real. Dios es y su obra es genuina. Y lo que Dios hizo, el dilema es si lo vamos o no a aprender. O, como he mencionado, nos resignamos. No sé qué hay aquí arriba, pero todo el mundo cambió la mirada. Bueno, déjeme ver cómo comienzo. Jesucristo viene a la tierra, se hizo hombre. Jesucristo trajo salvación. Cuando yo trato de explicar lo que Dios hace, Dios trajo salvación, Dios trajo santificación y consigo trajo un llamado. 3 cosas. 3 cosas que no le competen al hombre, sino que son exclusivamente de Dios a través de la obra de Jesucristo. Nosotros muchas veces nos tratamos de meter en ella, sea en una, sea en la santificación, sea en el llamado, sea en la salvación. Y yo quiero, repito, decirte en esta mañana un detalle. Esas 3 características, esas 3 ideas, esos 3 planteamientos, esa obra que conlleva la salvación, la santificación y el llamado, son exclusivamente de parte de Dios. Ok. Esa idea está ahí. Ahora, permítame retroceder un poquito más. No sin añadir lo siguiente. Mire lo interesante en esta iglesia.
Yo me gocé el viernes en el mensaje pentecostal de mi hermana Gladys. Sí, ¿quién se gozó? Yo me lo gocé. A ella le podrán doler todos los pelos de la cabeza, pero en este altar esa mujer es otra. Por eso es que estoy hablando el mensaje de fuego y de gozo. Yo me imagino a Josian dirigiendo y ella predicando. No nos vamos de aquí. No nos vamos de aquí. Ahora, ella predicó de la campaña de los vigilantes edificando sobre la roca. Hermoso el dibujo. Y usted dirá, nos cambiaron el tema. Mire, de ninguna manera Dios nos ha cambiado el tema en esta casa. Porque lo que ella trató de decir, que tú tienes que edificar sobre la roca, es lo mismo que significa andar en la luz. Es lo mismo. Dios no ha cambiado el mensaje en esta casa. Dios sigue diciéndole a alguien, o a algunos, o a todos, que hasta que tú no comiences a andar en la luz, tú no vas a poder ver lo que realmente Dios tiene servido para ti. Por eso es que yo no puedo cambiar. Por eso yo no puedo dejar. ¿Por qué? Porque no puedo aceptar el que tú me digas que Dios te trajo una casa a quedarte igual. Que lo único que has cambiado es que te llamas cristiano porque perteneces a una iglesia. No. Si logro entender, comenzando las 3 partidas que te acabo de mencionar, lo que es la salvación, santificación y llamado, tú vas a comenzar a inquietarte de que algo tiene que estar ocurriendo en ti. Y si no está haciendo, pues entonces tú vas a tener que empezar ¿a qué? A ceder tu voluntad para que ocurra. Porque lo que a Dios hace, lo hace bueno. La Biblia me establece a mí, por un momento, permítame recordarlo. Dios creó los cielos y la tierra. Hay un tremendo paréntesis aparentemente ahí que nunca descubriremos hasta que no estemos entre su presencia y Él nos quiera enseñar. De lo contrario, nunca lo sabremos. Pero de repente nos menciona que la tierra está desordenada y vacía. Dicen los teólogos que el enemigo acababa de ser expulsado del cielo por creerse Dios, y del coraje pues regó toda la que Dios había hecho, porque Dios no hace desorden. Amén. Una vida desordenada es una vida sin Cristo. Se nota el calce, perdón. La Escritura, cuando yo miro eso, inmediatamente me habla de una palabrita clave. En medio del desorden estaba el Espíritu Santo, que es el que ordena todas las cosas. Pero interesante es que lo primero que dice que hace es, hágase la luz. No hizo nada sin antes traer luz. Entonces dígame si yo debo de cambiar un mensaje que Dios confirma semana tras semana para ayudarte de que tú tienes que andar en la luz. ¿Por qué tú tienes que andar en la luz? Porque en lo desordenado de nuestra vida, en lo perdido de nuestra vida, lo único que trae orden es la luz. Dios creó todo, 7 días, descansó, deja al hombre en el Edén, comienza una relación de tú a tú. Todos los días paseaban, hablaban, conversaban. Yo imagino a un Adán diciéndole todo lo que había hecho ese día, cuántos animales le había puesto nombre, cuánta flora, vegetación, etc. Hasta que el hombre falla. Al hombre fallar, al hombre morir por desobediencia, es excluido, el Edén es quitado y empieza una relación con el hombre a medias. Yo he dicho aquí en varias semanas que cuando el hombre está en ese desorden, comienza a creer ciertas verdades que tú y yo no se las podemos refutar, porque en el desorden se creen ¿qué? Se creen verdades. Decía yo, si estoy señalando por aquí, para el que no haya venido, era que yo tenía una pizarrita. Fuera del Edén, el hombre toma decisiones que las cree, porque ese es
Eso es lo más que tiene, su razón, su sentido común, su idea, su conocimiento. ¿Por qué? Porque la luz volvió a opacarse. Dios trata con el hombre a través de los patriarcas, y allá los patriarcas, usted conoce ya la historia, Abraham, Isaac, de repente hay un Esaú, hay un Jacob que finalmente se rinde, nace el pueblo de Israel, y en todo ese tiempo podemos ver el discernimiento o la separación entre lo que era decidir en la luz o decidir en lo natural. Llega la ley. ¿Por qué tuvo que llegar la ley? Porque el hombre se había desordenado a tal extremo que si Dios no ponía la ley, el hombre no se hubiera dado cuenta de su pecado. Iba rumbo a la destrucción total. Y Dios de repente le dice a Moisés: espérate, vamos a establecer aquí un orden a través del pueblo de Jacob, pueblo que fue escogido por mí para bendecir. Dentro de todo ese panorama comienzan a aparecer jueces, comienzan a aparecer reyes, comienzan a aparecer hombres, sacerdotes, gente de Dios que por aproximadamente 2000 y pico de años enseñan la razón de ser de Dios en la tierra. Nosotros hoy leemos el Antiguo Testamento, hay gente que lo condena, hay gente que lo votó, hay gente que lo sacó. Yo no creo que eso es así. Hay gente que dice que ese es otro Dios, tampoco creo que eso es así. Yo creo que cada vez que yo leo la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, puedo comparar los tiempos modernos de su gran misericordia, de su gracia, de su bondad, versus lo que es el no poder hacer nada ante una ley divina, como Dios había planteado. Y que cada vez que leo de un David o leo de alguien que sobresaliera, de Ezequías como rey, de David como rey, o cualquier otro hombre, Daniel, yo puedo ver a Jesucristo plasmado en esos hombres escogidos. Sin embargo, usted y yo no teníamos oportunidad para experimentarlo, solamente lo podíamos leer. Si el Antiguo Testamento se hubiera acabado en Malaquías, si la Biblia se hubiera acabado en Malaquías, usted y yo podríamos leer un cuento más y no tuviéramos beneficio de nada de ello. ¿Por qué? Porque no es hasta que llega Jesucristo que nosotros somos injertados. Israel todavía estaría allí sembrando, matando, ¿no? Sacrificando animales, tratando de estar bien delante del Señor, teniendo esa experiencia de lejos. Porque Israel nunca entró a lo que Dios había establecido con ellos. Bien dice Isaías que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Antiguo Testamento me deja ver todos los posibles errores que un ser humano comete al ignorar el pacto del Señor con nosotros, los hombres. En el Nuevo Testamento, dije entonces, Jesucristo se presenta. Vemos el rechazo de Israel hacia su persona. Y a través de los apóstoles vemos como Pablo nos revela que nosotros somos injertados y que al confesar a Jesucristo como nuestro Salvador, entra a morar en nosotros. Y esas tres características o esos tres planteamientos o esas tres obras comienzan a manifestarse en nosotros. Acepté a Jesucristo como mi Salvador. Jesús dijo: entro a morar en ustedes. Y Pablo me enseña que empieza a manifestarse la santificación, la salvación, la santificación y el llamado de Dios. Básicamente eso quizás un resumen bien corto, sin nada de teología. Lo más simple que se puede hacer en 5 o 10 minutos. De ahí en adelante el cristiano comienza a caminar. Y yo he estado diciendo que cada vez que tú andas en la luz, acuérdate, tenía el foco ahí encendido, me sentaba aquí. Cada vez que yo tomo las decisiones en el foco, en la luz, yo las tomo de manera correcta. Logro discernir lo que estoy viviendo, logro discernir lo que me está gobernando, logro romper el yugo de esclavitud y puedo salir airoso en mi peregrinar. Sin embargo, cuando me iba para el lado oscuro, en el lado oscuro no hay manera de poder discernir qué me gobierna, no hay manera de discernir qué es lo que me controla y todas mis ideas a mi entendimiento suenan muy bien.
Eso fue lo que estuvimos hablando por varias semanas. Hasta que ¿verdad? Viernes nos dijeron, oye, si no edificas sobre la roca, pues no esperes que el edificio salga de manera correcta. Y usted se lo disfrute y como dije ya, yo me lo disfruté también. Aquí de repente yo pienso, cuando vengo a decirme que la tienen en contra mía y me dice, mira, a mí nadie me quiere, la tienen en contra mía, yo he tenido que aprender a estar resignado y vivir de apariencia y no tengo amigos porque son unos hipócritas. Y cuando yo vengo a la luz con esos argumentos, de repente hay algo que me alumbra, que es lo que yo deseo que usted conozca. Y en ese conocer, de repente te das cuenta que no existe tal mentira, que lo que está siendo engañado por tus ojos, por tu sentido común, por tu razón. Porque la historia en tu vida ya no se escribe a través de ti, sino a través de Jesucristo. Que dije ahorita aquí parado que se supone que si tú perteneces a esta casa es porque tú alzaste tus manos y lo aceptaste como tu Salvador y automáticamente Él entra a morar en ti. Y si entra a morar en ti, al que están rechazando no es a ti, sino al Dios que mora en tu interior. Y ahí está nuestra pelea. Ahí está nuestra pelea. Que usted quiere seguir diciéndome lo que pensaba cuando estaba en la oscuridad. No, me rechazan a mí. Es que tú no te das cuenta de las miradas. Es que tú no te das cuenta de lo que dicen. Es de que tú no te das cuenta de la puñalada por la espalda. Es que esto, aquello o más cuando. Mientras estés ahí, tú me estás diciendo que no estás andando en la luz, que no estás construyendo sobre la roca, porque no partes de las tres herramientas o tres ideas o de la obra redentora de Jesucristo en su vida. O sea, tú eres un cristiano que no estás operando en lo que se debe operar. Porque como cristiano yo tengo que operar en esos tres ideas, obras, principios. No le quiero poner un nombre específico para que usted se lo ponga y se lo grabe. Yo puedo sentarme y tipificar todo esto. Yo me siento a desahogarme con alguien y empiezo, ¿sabes qué? Ay, Dios mío, se me vacía la iglesia. Ay, Dios mío, lastimaron la iglesia. Ay, Dios mío, me dieron la espalda. Ay, Dios mío, me pisotearon. Yo también puedo hacer eso. Pero, ¿en qué resultado obtengo? No. Entonces no estoy predicando. Espérate, ¿qué yo tengo que hacer? Déjame pararme en la luz. Señor, esto es tuyo. Se acabaron los argumentos. Se acabaron los argumentos. En la luz me percaté que esto es de Dios. Y lo que es de Dios prevalece. Y por más sacudido que sea, prevalece. Y le compete a Dios. Yo solamente soy administrador de su multiforme gracia. Pero si me quedo acá, canto la canción del gusanito. Nadie me quiere, todos me odian. No podemos. No podemos ir contra lo que Dios establece, porque es que nosotros, ¿quién fue? Dios te trajo, pero ¿quién levantó su mano y quién lo confesó delante de los hombres? Nosotros. Nosotros lo confesamos delante de los hombres y es nuestra responsabilidad conocer esas tres ideas, principios u obras de redención que Jesucristo hizo en mi vida. Yo tengo que reconocer su salvación en mí. Por eso yo no acepto, por eso rechazo. Es que yo soy así. Ya tú no eres así. Tú eres diferente porque en Cristo somos
nueva criatura. Conocemos la terminología, pero me da esa impresión que no hemos aprendido a entrelazarla para poder obtener el beneficio de ella. Tenemos ideas aisladas. Mire, ¿por qué mencioné el hecho de saber de que el mensaje de la roca es idéntico al mensaje de la luz? Porque deseo que usted aprenda a entrelazar. Ay, no, mira, muchacha, que a mí me fascinó el mensaje de la hermana de la roca. Ok, pues te tuvo que haber fascinado los mensajes de la luz. Ah, pero es que yo no entiendo. Ah, pues entonces hay un problema que resolver. Hay un fusible en algún punto que está roto y interrumpe la corriente. Porque tú estás llamado a andar en la luz y edificar sobre la roca. Pastor, ¿y entonces qué hace un cristiano ante las tres ideas de la redención o los tres principios de la redención? ¿Sabe lo que usted hace? Usted agradece la salvación. Usted se rinde ante la santificación. Y usted se compromete ante el llamado. Sin embargo, muchos de nosotros estamos ¿qué? Estamos peleando por salvarnos. Estamos peleando por salvarnos. Estamos tratando de ser santos. Y pasamos el tiempo pensando en dónde Dios nos quiere. Y Dios te dice, ya te salvé, yo te santifico y yo sé dónde te pongo. Y esa es la historia, amado. Entonces, personas que llevan tiempo en el Evangelio X, si se les habla o no de que si Cristo viniese hoy, ¿te vas o no te vas con Él? Entramos en el titubeo, olvidándose de lo que se ha establecido. No soy wesleyano. No creo en que el que es salvo siempre es salvo. Pero creo en la perfección de la obra de Jesucristo. Y Él, si me dice que soy salvo, yo soy salvo. Pero si entro en la duda y me pongo a hablar en la oscuridad, ¿qué me va a pasar? Me voy a turbar. Me voy a confundir. Y amado, puede que haya alguien aquí hoy que diga, pastor, pero es que yo ahora mismo tengo esta lucha con tal cosa, yo pues todavía miento. Yo, mira, Señor, yo todavía tengo problemas con la pornografía, yo todavía tengo problemas con esto, con aquello, con lo otro. Yo lo único que te puedo decir es, mira, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo, arrepiéntete, abandona tu pecado y levántate. Pastor, así de fácil, así de fácil. Así de fácil. ¿Qué es lo más difícil de lo que dije? Tu voluntad. Por eso fue el texto que leí. Pastor, no he hecho nada del texto, voy por ahí, ¿hay chance? Yo leí, mirad pues con diligencia. Ser diligente es ser responsable. Es prestarle a algo la atención que merece. No es con pase de paloma. No voy a pasar con ficha. No es que lo voy a mirar de reojo. Voy a ser diligente, responsable en lo que Dios hizo. Me salvó, me santificó y me hace un llamado.
pues yo tengo que ser diligente con eso. Por ende, tengo que ser agradecido, tengo que rendirme y tengo que comprometerme. Entonces Dios te dice, sé diligente como andéis en eso que acabo de explicar. Y la palabra necios, que muchas veces nosotros la leemos y porque en un momento dado Jesús dice que no llames necio a tu hermano, ¿verdad? El Espíritu dice que no llames necio a tu hermano, lo ignoramos. Mire, amado, Pablo no está faltándole al Espíritu ahí, lo tiene que decir. Porque la palabra necio, cuando usted la busca entre todas sus definiciones, está el ser ignorante sobre aquello que debes de hacer o ser. Entonces, cuando usted desconoce lo que debe de hacer, usted se está conduciendo como necio. Entonces Dios dice, no seas necio con respecto a lo que te digo, que seas diligente. Tienes que ser sabio. Aquí hay gente que va a tener que empezar a repetirse a sí mismo la verdad de Dios en sus vidas para poder salir del meollo en que se encuentran. Si es que la palabra cabe o usted me da permiso a usarla. Hay que salir de esa cueva donde te pasas diciendo, es que nadie me corresponde, nadie me sirve, nadie esto o aquello. Lastimándote y lastimándote, resignándote. Y mira, sentado en una banca, perdiendo la oportunidad de experimentar esas tres ideas que te dije. Lo hermoso de una salvación. Lo hermoso de sentirse salvo. Porque es hermoso sentirse así. Es hermoso sentirse perdonado. Es hermoso sentirse perdonado. Es hermoso sentirse salvo. Se puede palpar, hermano, se puede palpar. Se puede palpar, óigalo. Usted lo siente, usted lo experimenta, usted se lo disfruta. Se siente reconciliado con Dios, tiene a alguien, usted de repente está seguro de que Dios lo escucha. Usted pasa de las oraciones paganas o de las oraciones mecánicas a una oración genuina, una conversación con Dios. Usted empieza a vencer porque Dios le deja saber sobre la santidad, porque usted es diligente al respecto. Dios me está santificando y de repente yo sé que decir esta palabrota no es correcto. Yo voy a dejar de justificarme, Señor. En ti está mi victoria, en ti yo puedo cambiar, en ti, es en ti. Yo necesito que me des la victoria. De repente, amado, porque me gustan los de repente de Dios. Usted se percata semanas más tarde que lo que antes hacía ya no lo hace más. Que usted puede ser otra persona porque finalmente le entregó su voluntad al Señor y cambió su mentalidad de chisme, de contienda, de murmuración, de crítica a una de edificación. ¿Para qué? Para su propia vida, su propio templo. Es muy fácil. Si la salvación dependiera de los hombres, si la salvación fuera dada por los hombres, primero es que no habría un patrón. Sería tan desordenada, tan desorganizada la salvación como los gobiernos del mundo. Sería tan corrupta como los gobiernos del mundo dicha salvación. ¿Por qué? Porque dependería de mis argumentos, dependería de lo que yo he creído, de lo que yo veo. Sería el mismo berenjenal que hay hoy en día en la política. Pero qué bueno que es de Dios. Porque en Dios no hay argumentos. Solamente hay unas verdades. Yo te redimí, mío eres tú. Bien sencillo. Mío eres.
Señor, pero yo hice. Yo no estoy viendo eso. Yo te estoy diciendo que mío eres tú. Andar diligente es comenzar en dicha verdad. Ser necio es andar en la otra, en los dimes y diretes, en los señalamientos y el no poder disfrutar, el no aprender a perdonar, el no aprender a soltar, el no aprender a dejar un pasado. Hasta aquí me has gobernado, de hoy en adelante a mí me gobierna la verdad de Dios. Es poner un alto. Deja que la palabra entre en esta mañana. Deja que la verdad de Dios te ministre, Dios mío. Sigues ahí en una continua queja, en una continua contienda. Y se te olvida que se trata de Dios. Y que en la medida en que tú sigas esa actitud, estás matando lo que Dios colocó en ti. Y quizás un día Dios te tenga que requerir: oye, reconcíliate conmigo, para que comencemos de nuevo. El escritor me dice a mí: sé diligente con lo que ya sabes. Las 3 ideas o los 3 principios de la salvación. Y te dice: sé diligente con ellos. No los ignores, no seas necio. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Y yo creo que los estamos viviendo hoy. Los estamos viviendo, amado. Y yo no saco nada con describirte toda esto que ahora, oiga, porque las redes se prestan para enseñarnos todo lo disfuncional que está ocurriendo en la iglesia. Entonces, cuando usted ve eso, allá está lo disfuncional, allá está lo incorrecto. Sin embargo, acá tengo a esa persona que no acaba de levantarse en lo perfecto de Dios, en los principios de Dios. Sigue todavía andando en la arena o caminando en las tinieblas. Y Dios te dice hoy: edificas, párate sobre la roca. Vamos, párate sobre la roca. Párate en los principios de Dios. Y comienza a caminar en esos principios. Usted va a ver, amado. Y eso se lo digo a todos. Tienes problemas, tienes situaciones. No comiences a ser víctima. Renuncia a ser víctima. Renuncia a ser la víctima. Renuncia a ser el problema. Párate en la roca. Párate firme en los principios de Dios. Párate. Cometiste un error. Pide perdón. Permanece en la roca. No te bajes a negociar para nada del mundo. No te bajes. A la que te bajes a negociar, tus argumentos comenzarán a ser la tierra movediza que te traga y te sumerge. Te tienes que parar ahí. No, espérate. Ay, Dios mío, yo cometí un error. Padre, perdóname. Ya volví otra vez, está estable. Ya estoy estable. Claro. No es que pedí perdón y lo pedí y se acabó. No. Es que, como dice la Biblia dice que cuando Dios confronta a la adúltera, ¿qué le dijo? No peques más. Ve, tampoco estoy hablando. Entonces yo me arrepiento. Dios mío, esto a ti no te agrada. Yo te pido perdón y a la vez te pido la ayuda para ser libre. Se acabó tal esclavitud, se acabó. Yo no quiero ser esclavo, yo no quiero ser víctima. Es que lo que tú has hecho tan bueno. Cuando usted empieza a gustar la salvación, usted le agrada la santificación. Pero si no has comprendido la salvación, rechazas la santificación. Porque la santificación viene a ser lo que Dios te está exigiendo sin tú entender. Entonces hay un Dios que está en los cielos esperando que Él no está esperando. No fue que Él quiso brincar el procedimiento.
No es que Dios quiso brincar lo que Él estableció. El que le está brincando eres tú. Y Dios te dice, es que yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé lo que tú estás viviendo. Estás chocando conmigo. Porque no acabas de entender. Lo primero que quiero que entienda, que estando en delitos y pecados, inmerecedor de una salvación tan grande, yo te salvé. Yo te escogí. Y hasta que el corazón no se torna agradecido, no hay espacio para la santificación. Entonces, cuando usted empieza la santificación porque agradece la salvación, usted puede entonces decir, esto está tan rico que yo me voy a rendir. Y comienza la rendición. Y comienzan los cambios. Cedes tu voluntad, tus caprichos. Entregas tus sueños, tu voluntad. Entonces, cuando estás en la santificación, Dios te llama. Y ya no le dices a Dios que se equivocó. Ya no le dices a Dios que cometió un error contigo. Ya no le dices a Dios que está mal. Sino que comienzas a enamorarte de lo que Dios te pone delante. Pero todo comienza entendiendo el procedimiento. Y Dios no es un Dios de desorden para hacer las cosas como Él quiera. Pero está esperando una iglesia que se logre parar firme y andar en la luz todo el tiempo. Porque los días son malos. Hay un enemigo atacándonos a la mente. Estás enfermo, el diagnóstico es de muerte, el diagnóstico es de derrota. Oye, Dios se olvidó de ti, tú no sirves para nada. Y cuando vienes a ver, estás hundido en la tierra movediza. Hay gente que yo he escuchado cuando estoy hablando, conversando y me dicen, pastor, yo no quería hacer eso, pero es que esto es tan difícil que terminé haciéndolo. Pero ¿qué terminaste? Háblame. Me dice, pastor, mire, yo no bebía antes, yo no fornicaba antes, pero ahora, ¿qué más puede uno hacer? Es que esto es tan fuerte, terminé bebiendo, terminé fornicando, terminé haciendo esto, terminé haciendo lo otro. Es que no entendiste. No es que es más fuerte, es que no entendiste. Disfruta la salvación, conócela, agradécela, y en la santificación no vas a ceder. Pero pretendiste ser santo sin ser salvo. No puede ser santo sin ser salvo. Y tienes que disfrutar la salvación para que cuando Dios comience lo demás, continúes disfrutándolo. Porque, oiga, deje cómo lo pongo. Todos los que me rodean les gusta beber. A mí también me gusta beber. Estamos en la dinámica. Este paga este fin de semana, el otro paga el otro paga el otro. Siempre está el que cachetea, pero a mí me toca, y así estamos todos los fines de semana el party, todo el fin de semana el jangueo. De repente Dios le da conmigo, acepto una invitación a una iglesia, y esa noche acepté al Señor como mi Salvador, porque no sé quién me levantó de la silla. Yo creo que la mayoría testificamos lo mismo, porque yo jamás supe quién me levantó de la silla y me llevó al altar, y cuando yo me vi, había alzado la mano y me había salvado. Salgo contento esa noche porque alguien me levantó de una silla que yo no sé quién era y me llevó al altar, alzó mi mano, y de repente yo me vi diciendo, te acepto como mi Salvador. Y ahí me quedé. Ahora soy salvo, comienza esa dinámica. No le presto interés a la dinámica, sino que sé qué hago. Pues sigo yendo a la iglesia porque soy salvo, y escucho un par de buenos mensajes y me empiezan a decir que tengo que dejar y tengo que dejar y tengo que dejar y tengo que dejar, y ahora viene el choque con mis amigos. Ahora tengo que dejar. Ahora tengo que dejar de compartir con mis panas. Ahora tengo que dejar de pagar la ronda. Ahora tengo que dejar de pagar lo que o de beber. Tengo que dejar de hacer 20 cosas. ¿Por qué? Porque me adelanté, porque no comprendí.
No comprendí las tres ideas o los tres principios que le corresponden a él y empecé a tratar de bregar con lo que no me toca bregar. Y quizás el primer fin de semana les dije, soy hijos del diablo, acompáñenme todos a la iglesia porque están perdidos. Y ese día perdí como 50 amigos. Amigo ratón del queso. Si supieran, a mí me pasó algo similar, pero no les dije hijo del diablo. Llegaron un viernes a casa, después que yo me había convertido. Sacaron 2 cajas, sacaron la nevera y yo en el portón ni se los abrí. Ellos preguntándose por qué no les abría para entrar. Es que yo voy para la iglesia, acepté al Señor como mi Salvador. ¿Te metiste esa porquería? Me dieron la espalda y hasta el día de hoy no los he vuelto a ver. Diferencia, de alguna manera me dejé enseñar que yo tenía que aprender a disfrutar la salvación. ¿Qué hace mi amigo? Ya los echó fuera y los reprendió, pero todavía no disfruta su salvación, porque está ahora en su santidad. Se propone no hablar malo. Cuando se mete un martillazo, pecó. Ya se empieza a sentir mal, porque yo debo de ser santo, porque Dios es santo. Ya le hicieron un corte de pastelillo. Allá fue y sacó el dedo mágico. Le dijo 4 cosas a la persona. Vuelve y se siente arrepentido. Pero no está entendiendo el problema porque no disfruta lo que Dios hace. Y comienza a asumir responsabilidades que no le corresponden. Cuando usted viene a ver una persona así, termina rindiéndose y su argumento es que es difícil ser cristiano. ¿Por qué fue difícil ser cristiano? Porque tratas de hacer lo que a ti no te corresponde. Porque cuando tú comienzas a disfrutar tu salvación y eres agradecido, Dios te puede revelar que Él es el que te va a santificar. Y que lo único que está esperando es que tú te des cuenta, Señor. Ellos no son unos hijos del diablo, ellos son mis amigos que desconocen. Y yo quisiera que ellos también conocieran. Y yo también quisiera que tú te les revelaras como te me estás revelando. Y yo quiero que tú hagas lo que tienes que hacer conmigo porque me he dado cuenta que tú eres el que lo hace. De repente el deseo de beber, el deseo de fornicar, el deseo de la pornografía y el deseo que haya encima de ti, que vaya en contra de Dios, se va. Porque Dios es el que santifica. Empiezas quejándote. El deseo es de levantarse. Yo recuerdo un día en Mensajeros del Señor en la nave viejita. Y ahí estaba gozándome en el culto de momento. No hay explicación. Arranco, cojo las llaves y me voy en medio del culto. Prendo el carro, me voy. Las voces me robaban todo lo que podía quedarme de mente. Me acusaban de pecador, me acusaban de 20 cosas, porquerías, nada, no sé qué puedo decirle. Solo recuerdo era vete, salte, tú no perteneces, tú no sirves, tú no vales la pena. Los que conocen la carretera ahí de San Antón frente a lo que es ahora la nueva farmacia CVS por allí, que está el garaje. Ese garaje Shell. Me detuve, caigo en cuenta y yo digo, ¿qué yo hago aquí? Las voces te sacaron. Entonces, ¿qué hago? Decidí volver. Cuando vuelvo a la puerta me encuentro con el hermano Serrano, descanse en paz. Y le digo, hermano, las voces son verdaderas, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pasó? Pues que una voz me sacó de la iglesia y viré del garaje para acá. Hermano Serrano,
se pone a orar ahí. Y recuerdo como ahora que llama a otro hermanito que me apreciaba mucho. También ya partió el hermano Manuel Font. Y empiezan a darme la que ellos sabían dar. La consejería 101, 102, 103, 104 y 105, todas mezcladas. La diferencia, había hambre para escucharlas todas. Había hambre de escuchar. Había hambre de aprender. Había hambre de cambiar. Por eso yo hago hasta ahora lo que vi que funcionó conmigo. Ese día entendí que por encima de mis voces estaba la verdad de Dios. Y ambos hombres me enseñaron a pararme sobre la roca. La voz te dice que no sirve, pero la palabra de Dios te dice que sirves, que eres real sacerdocio, que no eres porquería, que tú no eres basura, que tú no eres la escoria, no, que tú eres cabeza. Oye, que tú eres de Dios y que lo que hace Dios lo hace bueno. No hay otra manera de vencer las voces que parándote firme en la verdad de Dios. Pero tienes que aprenderla hoy. La salvación es perfecta. La santificación es perfecta. Y su llamado no se equivoca. Hoy día yo me puedo ir por el chorro. Yo también puedo hacer lo que tú piensas. Yo también tengo las mismas luchas. Sin embargo, esa palabra de Dios es tan fuerte que yo cuántas veces yo no he querido llegar a este altar llorando. Lo he testificado. Y a veces pienso que es que soy de corazón duro y la palabra tiene que salir al rescate a decirme no. Es que un día yo te enseñé que para qué vas a llorar de lamentación. Y yo dije, ¿cómo es esto? Y me atreví a ir una día a la casa de uno de los hermanos que le mencioné. Y me le metí una tarde a la casa del hermano Fon y le digo, hermano Fon, necesito una clase aquí. El Señor me habló que hay 2 lágrimas. ¿Eso es cierto? ¿O estoy loco? Y el Señor y el hermano me dijo, no estás loco. Es que te están enseñando. ¿Qué me están enseñando, Señor? Que sí, que hay 2 lágrimas. Está la lágrima de derrota. Está la lágrima que se lamenta. Está la lágrima que se derrama viendo que no hay esperanza. O está la lágrima de agradecimiento sabiendo que Dios es su esperanza. Entonces no fue que yo endurecí mi corazón. No es que ya yo no siento a Dios. Es que cuando tú estás sobre la roca no hay necesidad de llorar por lamentaciones, por quejas o por derrota o por lucha. No, porque estás sobre la roca. Tienes que decidirte hoy a sacudir tu mente. Tienes que entregar tu voluntad y decirle, me cansé de lamentarme y de cogerme pena. Ay, que a mí es el único que me pasa, que a mí es el único que rechazan, que a mí es el único. Tiran un golpe allá y cae acá donde mí. No. El golpe lo tiraron allá y cayó allá. El problema es que a ti te siguen tirando golpes porque saben tu manera de pensar. Pero si hoy renuevas el espíritu de tu mente, hoy te paras firme sobre la roca, hoy comienzas a andar en la luz, verás a un Dios que te dice que tú estás en victoria. Caerán 1000 y 10,000, mas a ti no llegará.
La dinámica es tan compleja que entonces pudiéramos discutir, porque no creo que yo tenga esos zapatos, pero pudiéramos llegar a discutir el por qué Pablo logra decir que el morir es Cristo, pero el vivir es ganancia. ¿Cómo llega un ser humano a lograr rendir su vida ante un Dios si no es hasta que comprende esos tres ideas o esos tres principios de antemano? Cuando tú disfrutas la salvación, cuando tú comienzas a ser recíproco a la santificación y correspondes al llamado, tú vas a llegar a una verdad en tu interior que tú vas a decir: para mí el morir es Cristo, pero el vivir es ganancia. Sin embargo, la mayoría de nosotros hoy le estamos negociando a Dios la vida. No, dame unos añitos más. Y es que tú sabes, Señor, lo que pasa es que mira, yo quiero hacer esto. Es que tú me prometiste aquello. No. No se trata de que si vives o no vives ahora para ver o dejar de ver. El asunto está o estriba en que no has comprendido lo que Dios ha hecho, ni yo tampoco. Por eso me dije ya que no soy capaz de dilucidarlo. Pero hasta que tú y yo no entendamos las tres primeras ideas, no entenderemos lo profundo de Dios. Tristemente, Pablo se encontró con iglesias como nosotros en este tiempo. Porque Pablo dijo: caramba, yo quisiera hablarles a ustedes cosas que me son prohibidas hablarles. Tengo que hablarles todavía vianda. Tengo que hablarles leche. Porque si yo les hablo lo que yo conocí, se me pierden. Y hoy por hoy el Espíritu no puede con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, y me estoy incluyendo, por favor, nadie vaya a malinterpretar la idea, porque primero corta hacia acá. Nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que estamos viviendo a diario en nuestras vidas. Es muy fácil andar en la carne, es muy fácil andar en las emociones, es muy fácil andar en los sentimientos. Es muy fácil, amado. Qué fácil para nosotros andar en chismes, en contiendas, en bochinches, en que tú me dices, yo te contesto para atrás. Qué fácil, pastor. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que nuestra naturaleza carnal, amado. Mientras tú y yo no la sujetemos a lo que es la palabra, y hasta que tú y yo no estemos sobre la roca caminando en la luz, esa es la que nos va a gobernar. Esa es la que nos va a gobernar. Esa es la que nos va a gobernar. Mírele, yo sigo leyendo un poquito más lo que dije ahorita para que me vaya entendiendo. Dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ya le dice usted que los días son malos. Sin embargo, dice: por tanto, no seáis insensatos. Esa es otra palabra que quizás en la antigüedad hubiera sido ofensiva. No seas insensato, o sea, no ignores. No ignores aún lo que es básico. ¿Qué es lo más básico del ser humano? Los sentidos. Lo más básico en un ser humano, los sentidos. Si alguien te dice insensato, y que tú te está diciendo que no llegaste a primera base. Y entonces el escritor lo tiene que decir: no seas insensato, sino entendido. Tienes que entender cuál es la voluntad del Señor. Pues la voluntad, Señor, es que te salvó. Motus propio. Estando en delitos y pecados, Dios te salvó. Tú no lo buscaste, Dios te salvó. Dios te salvó. Tú no lo buscaste. Dios te salvó. Estando en tu peor condición. Porque la condición de todos nosotros es terrible. Segundo, te santificó. Entonces yo me rindo a cada cosa que Dios me pide. Dame los berrinches, eso. Dame tu mal carácter. ¿Ah? Mire. ¿Quién sabe que yo no necesito micrófono? Usted sabe lo que es que en casa me digan: bajito. ¿Qué causa el bajito?
que subas. ¿Y qué es lo que uno dice? ¿Qué es lo que uno dice? Es que ese es mi tono de voz. Y le metes 2 más para arriba. Y vuelven y te dicen, bajito. Cuando vienes a ver, tienes a Camboya, tienes a Vietnam, Corea y cualquier otro conflicto que pueda existir en el mundo de aquella época. Y tienes una guerra terrible. ¿Verdad que sí? Cuando usted lo viene a analizar, está hablando de una conducta que supuestamente yo puedo justificar porque ese es mi tono de voz. O yo puedo decir que es una conducta aprendida. La alternativa está en mi cancha. La alternativa no está en mi esposa, que deje de decirme un bájale 2. Te chavaste, Jason. Cuando usted se deja enseñar por el Espíritu, usted deja de repartir y comienza a ver lo que usted aporta. Entonces yo he tenido que aprender a decirle a Dios de ahora en adelante, bájame el volumen que hasta este día yo no he podido bajar. Santificación le toca a Él, pero le cedí. Me rendí. ¿Me está entendiendo? Me rendí. Dejé de excusarme. Dejé de argumentar. Dejé de decir que era la otra persona. Porque lo fácil es, o lo normal en el mundo cuando estás en la oscuridad, en las tinieblas, es que, ¿qué le decimos a la persona? Es que si tú entendieras que cuando uno está de mal humor, tú no debes de decirle que le baje 2, porque eso lo que provoca es un poquito más de coraje. No vayas allá a tratar de cambiar allá, porque al que se le están revelando es a ti. ¿Entendió eso? Cuando Dios trata con uno de los dos, Dios no está tratando para que tú le digas al otro, está tratando contigo para que tú te rindas. Eso es lo que yo deseo que usted aprenda. Deje de estar siendo la víctima. Deje de estar lamentándose, deje de estar saliendo, deje de salir corriendo porque me hicieron o me dejaron de hacer. Comience a ver la agenda de Dios en su vida. Deje de ser insensato y aprenda sobre la voluntad de Dios para con usted. Amén. Conocemos un texto aislado. Todo lo puedo en Cristo. Pues perfecto, ahora únalo a esta conversación. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La palabra de Dios es un todo a nuestra disposición, que en la medida en que usted se rinda, verá el fruto que ella puede producir en usted, los cambios. Sin embargo, la estamos viendo como puntos aislados y no somos capaces de comprender su eficacia en nosotros. Muchos cristianos obrando por sus fuerzas. Muchos cristianos justificándose, rindiéndose. Pues mire, yo soy así, olvídese. Ellos lo provocaron. No. Texto aislado que me gustaría que lo integrara en esta mañana. Aunque el príncipe de este mundo se levante contra ti, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar. No lo dejes. Ese es tu lugar. Esta es tu casa. No lo dejes. No lo dejes. ¿Por qué? Porque este es el todo. Aquí es que Dios te salva. Aquí es que Dios te está santificando. Y aquí es que Dios te hace el llamado.
Cuando tú te rindes, tú comienzas a ver todo ese cambio que Dios puede hacer en ti, todas esas ideas nuevas que te presentan, y de repente tú comienzas a responder a un llamado hasta sin darte cuenta. Hasta sin darte cuenta. Y eso es poderoso. Eso es hermoso. Y como le he dicho, el ver a Dios día a día, tratar de enseñarte algo nuevo. Y cuando digo tratar es por la poca disponibilidad de nosotros, porque Él siempre va a poder enseñarnos algo nuevo todos los días. Sin embargo, esa indisposición, esa resistencia, ese querer santificarnos nosotros o ese pretender salvarnos nosotros, no lo deja revelar su palabra. Se supone que yo vaya adornando los puntos finales. Mira hacia dónde lo llevo. Hace tiempo que quizás no cuento una historia bíblica. Estábamos en la República Dominicana. Mire desde cuándo viene esta porción. Lo demás vino esta semana. Estamos hablando porque acabamos de terminar lo de la luz. Y yo siempre me llevo el feedback y sigo. Y cuando estamos allá, alguien me menciona la historia de David. Y yo digo, ¿por dónde nos vamos? Y me dicen, bueno, no sé. Hasta que el espíritu en la conversación de la historia de David llega al punto de un David que la escritura dice que cuando los reyes salían a la guerra, David envió a Jehová a cargo de sus ejércitos. Dice que después estuvo David contemplando desde sus balcones hasta que vio a aquella bella mujer bañándose en su casa. ¿Verdad? ¿Sabe que sabe dónde estoy? ¿Verdad que sí? ¿Te ha leído eso? Sí, pastor, qué bueno. Cuando estamos en ese momento, y yo quisiera que usted lo viviera, qué hermoso es ver a Dios pasar de una historia de terror o una historia de pecado o una novela, como usted quiera llamar ese momento de David en su vida, y decirte, es que tú te tienes que decidir entre conquistar lo que tú quieres o lo que yo tengo para ti. Y a usted eso lo llena. Porque usted se detiene en su pensamiento, usted se detiene en todo lo que está analizando y dice, ¿de qué tú me estás hablando, Dios? Es que el texto comienza diciendo algo que muchos ignoran. En el tiempo que los reyes van a la guerra, es el tiempo en que Dios les permite conquistar otras tierras. David decidió conquistar lo que él quería y decidió no ir a la guerra y pasearse por sus jardines. Y conquistó lo que su corazón quería, otra mujer. Entonces, yo quiero decirte hoy que tú estás en una misma encrucijada. Tú puedes decidirte hoy conquistar lo que Dios tiene para ti, que no es otra cosa que disfrutar su obra de redención en tu vida. O tú puedes seguir conquistando lo que tú quieres, tus caprichos o tus pensamientos que mientras estén en la razón no van a ser los pensamientos de Dios. David escogió a la mujer. David se acostó con aquella mujer y al otro día la envió para su casa. Mientras el pueblo todavía estaba en guerra, aquella mujer manda a decir a David, estoy embarazada. Aquella mujer acababa de complicar el escenario de un rey que Dios le había dispuesto conquistas. Cada uno de los que habemos aquí tiene conquistas. Desde lo que pueda ser su carácter, desde lo que pueda ser su voluntad, desde lo que pueda ser su vocación, desde lo que pueda ser su llamado, desde lo que pueda ser su propósito. Cada uno de nosotros tenemos conquistas.
desde lo que pueda ser su salud, desde lo que pueda ser, no importa, mencione sus finanzas, su matrimonio, sus hijos. Usted hoy tiene una serie de conquistas que puede enumerar. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué vas a escoger? ¿Escoges tus conquistas o escoges las mías? Pastor, repáseme, ¿cuáles son las mías? ¿Cuáles son las de Dios? Las de Dios no tienen que ver con tu salud. Las de Dios no tienen que ver con tu finanza. Las de Dios no tienen que ver con tu matrimonio. Las de Dios no tienen que ver con nada de lo que yo mencioné anteriormente. La de Dios tiene que ver, disfruta una salvación tan grande. Oye, ríndete ante la santificación y corresponde un llamado, porque todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cómo era que habían llegado las mujeres a David? Por las conquistas del reino. ¿Cómo fue que llegaron los problemas? Cuando decidió conquistar su corazón. Cuando tú decides poner lo tuyo primero, te cae. Cuando tú decides poner lo de Dios primero, te levantas. Piénselo. Piénselo. Yo necesito gente que comiencen a disfrutar su salvación aquí. Que vengan con el deseo de agradecerle a Dios. Que se pongan de acuerdo conmigo. ¿Se acuerda esa frase? Únete, no seas espectador. Que volvamos a celebrar la salvación. Que no estemos pendientes si el de al lado es hipócrita o no lo es, o si el de al lado me saluda o no lo es, o si el de al lado es. Mientras tú le prestes atención a esas cosas, hasta yo te ignoro. Porque el enemigo se va a encargar de alimentar tu escenario. Porque a lo único que quiere tu enemigo es sacarte por esa puerta. Aprende a disfrutar una salvación tan grande. Aprende a disfrutar una salvación tan linda. Aprende a tener una relación con Dios. Disfruta la relación con Dios. Lee la palabra de tal manera que tú puedas ver a Dios hablarte. Que cada oportunidad que Dios tenga sea una de revelación. Eso es hermoso. Pasa de una información a una vivencia. Pasa de algo histórico, informativo, a una enseñanza. Es Cristo mismo. Si Dios no hace acepción de persona, ¿por qué se fue? Mire lo que uno acaba, mire lo que, ay, ya, ahora sí que la voy a complicar. Vamos, la voy a dejar allá. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué yo no pude disfrutar lo que disfrutaron los que lo vieron físicamente? Qué cosa, ¿verdad? Esa es la humanidad. Y esa es, ¿sabe qué? La carnalidad. ¿Y sabe qué? Que eso es andar en tinieblas. Porque si yo me rindo y lo dejo, lo que disfrutaron los que anduvieron con Él, lo disfruto yo ahora en la palabra. Porque yo le he dicho a usted que tener a Cristo es tener la palabra. Así que Dios no ha hecho excepción de persona. Yo tengo el mismo privilegio que tuvo Pablo de andar con Cristo, porque yo ando con la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Si le permito o no
a la palabra. Entonces déjeme complicárselo más. Vamos a ver si ahora saco el amén. No creo. El mejor maestro de la historia, Jesucristo, ha impactado a tanta gente y lo han querido callar tantas veces que lo que hacen es que se multiplica. Pero en medio de sus discípulos hubo un Judas que se empeñó en no dejarse enseñar. Ahí lo dejo. Le dije que no habían amenes. Tú decides. Tú decides. O eres o no eres. Pero tú decides. Y yo te lo repasé hoy. La luz te alumbra. Dios te salva. Empieza a ordenar tu vida. La santificación. Y luego el llamado. Ante los tres escenarios, tú agradeces. Tú te rindes y tú te comprometes. No hay más nada. Tú no hay más nada. Aquí no hay más nada que hacer. Nada más que hacer. Ahora, en las que tú decidas hacer lo que tú opinas, a la vez que tú decidas interpretarlo a tu manera, pues ya sabes, te saliste de la luz y comenzaste a dar traspiés. Y todo lo que tu razón dicte en ese peregrinar, pues será tu verdad. Vuelves a la luz, vuelves y te encarrilas. Y ahora tu verdad es la verdad de Dios. Nunca piense que Dios le va a dar una razón a otra persona. Con quien Dios va a tratar es con usted. Nosotros tomamos un tiempo en que hablábamos del hermano Martillo, hermano Serrucho. Yo recuerdo que hasta una vez trajimos unas herramientas. Si usted logra entender eso, usted va a comprender por qué los hermanos juntos en armonía es una de las verdades más hermosas de Dios. Porque ante lo difícil de tu carácter, Dios me da forma a mí. Entonces, tú eres mi bendición. Ay, Saura, delicioso. ¿Qué verdad es más hermosa? Y terminé, ahora sí. Pero cuando, ya yo no lo digo, pero cuando yo decía, rayo, en otro tiempo tú y yo no hubiéramos podido congeniar. ¿Eso no le pasa? No se hagan los más santos ahora. Aquí hay gente con la que usted no hubiera podido congeniar antes. O sea, no se hagan ahora los... Oh. Pero yo opté por dejar de decir eso. ¿Usted sabe por qué? Porque aprendí que por eso es que estamos juntos. Porque ante lo que Dios, el escenario que Dios quiere presentarme, necesita aquel con el cual yo no hubiera congeniado antes para enseñarme que soy diferente. Que soy nueva criatura en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por ahí hay alguien que me acaba de mirar como que, es verdad, yo no te podría haber tenido a mi lado. DH me dijo todo eso como en 2 segundos. Es verdad. Piénselo. Piénselo y aprenda. Aprenda a disfrutar la salvación.
nos reunimos en armonía. ¿Qué nos falta? Nos falta. ¿Que cometemos errores? Los cometemos. Pero estamos aquí. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y hemos sido perdonados siendo inmerecedores. Y oiga, es algo que vale la pena. Deja de estar pendiente de lo demás. Y déjate santificar para que tú veas. Cada vez que tú conquistas algo de lo que tú eras esclavo, eso vale la pena. Cuando yo vencí mi carácter, cuando yo vencí mi pecado, cuando logré hoy ser libre de tal o más cual cosa, ¡qué chévere se siente! Yo no tengo que esconderme en la última silla. Y perdona, David, que te tocó a ti hoy allá. Sí, no quiero insinuarlo. Y ay, abuela tampoco, Dios me libre. Oiga, pero qué hermoso. Me puedo sentar al frente y levantar mano santa y decirle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aquello que un día me avergonzaba, cuando me rendí, Él me hizo libre. ¿Cuántas veces yo no preguntaba en la radio? Tú que vives una doble vida. Y minutos más tarde escuchar por la radio a los hermanos llamando y diciendo: necesito que oren por mí porque yo vivo una doble vida. Y yo puedo decir todo lo contrario. Aleluya, soy libre. ¿Y cuántas veces no le he dicho a Dios que se equivocó con mi llamado? ¿Cuántas veces no le he dicho a Dios? ¿Cuántas veces yo no he querido coger las llaves y tirarlas? Y escuchar a Dios por cuanto me sometí a Él. Y he aprendido a decirle a Él, me dice: la coge, te secas las lágrimas y sigues, porque largo camino te resta. Y de repente verme plasmado en la historia de un Elías que se fue escondida porque escuchó la voz que no tenía que escuchar, la voz de Jezabel, y corre y huye y huye y huye. Y que Dios le dijo: levántate, come, regresa por donde viniste y ponte a trabajar, porque largo camino te resta. Lo que tú sientes para que te cojan pena, Dios te dice: levántate y úsalo como catapulta. Deja de tomarte pena. Deja de sentir lástima. Y si tienes que donde estás hoy decirle al Señor: yo regreso a casa, reconcíliate, vamos. Reconcíliate. Y hoy entiende, yo te enseñaré lo que te tengo que enseñar. Usted decide. Yo terminé. La gente no va a cambiar. Dios va a usar a la gente para que tú cambies. Tu esposa no va a cambiar. ¿Quién va a cambiar eres tú? Tu esposo no va a cambiar. ¿Quién va a cambiar eres tú? Hijos, papi y mami no van a cambiar. Papi y mami, hijos no van a cambiar. Todo lo que me rodea va a ser suficiente para Dios darme la forma que Él quiere. Tu escenario de salud, hoy te puedo decir que no es para muerte. Tu escenario de salud, te puedo decir que no es para muerte. Pastor, ¿por qué? Porque Dios me dijo que es para darte forma.
Entonces tú puedes quedarte tomando pena o tú te puedes levantar y extenderte hacia lo que está delante. Frente de nosotros hay una mesa servida. La vez que Dios me enseñó esa mesa a mí, fue interesante. Usó uno de los ancianos que te mencioné. Me dijo que como sacerdote yo le traía una bandeja a él y él me dice, dámela, dame lo que hay dentro. Tomó una de las galletas que hay en la mesa, se la doy. Y él mira a la persona que está a su lado y le dice, jamás había gustado una galleta tan rica como esta. Jamás había gustado. Y seguía. Y le decía a la persona que nos acompañaba, mirándome a mí, yo sin entender, jamás había gustado una galleta tan rica, tan deliciosa como esta. Ese día yo no participé de esa galleta. Yo decía lo que decimos a veces, el why because, ¿por qué? Te tiene que haberlo dicho alguna vez. Y era porque en ese día yo tenía que entender que yo sirvo la mesa, pero no como de esa mesa. Pero yo quisiera comer de esa mesa. Usted tiene el beneficio de comer de esa mesa. Usted tiene el beneficio de decir lo que dijo aquel hermano. Qué rico lo que Dios sirve aquí. Usted puede decidirse disfrutar la mesa que Dios sirve aquí o continuar dando traspiés buscando que mendigar allá afuera. Ahora haga la conexión porque dije al principio que yo solo puedo predicar palabras sin entrar en otras cosas. Mi trabajo es servir. El suyo es comer. Porque muchos de ustedes irán sirviendo en otros lugares. Decídase hoy. Yo voy a orar. Yo le voy a pedir a Dios dos cosas ahora. Que le dé las fuerzas para reconciliarse. Y yo no lo tengo que saber. Que le dé la autoridad para renunciar. Al reconciliarse, usted va a disfrutar toda esa mesa. Al renunciar a su voluntad, a su capricho, usted va a tener deseos de acercarse a la mesa. Y si me permite, y pues con respeto, me permitiera una tercera, el resultado sería disfrutar la comida de la mesa. Padre, en esta tarde, yo dije que quería hablar con una iglesia. Dije que quería desahogarme con una iglesia. Quería, como el padre al hijo, enseñar. He invitado a reconciliación. A veces eso nos avergüenza, Señor. Pero si supiéramos lo poderoso que es, no le tuviéramos temor a la vergüenza.
Si supiéramos lo hermoso, lo poderoso, lo libertador, lo eficaz que es regresar en amistad contigo, no tuviéramos problema en hacerlo. Porque mucho terreno ha ganado el enemigo. Que muchas inseguridades, muchos miedos que nos impiden disfrutar una salvación. Que mucho te queremos ayudar, que nos impide rendirnos, porque ante el fracaso de nuestras fuerzas para santificarnos, nos sentimos más culpables. Pero ya tú no nos quieres culpables. Ya tú no nos quieres culpables. Renueva el espíritu de la mente en esta mañana. Renueva el espíritu de la mente esta mañana. Renueva el espíritu de la mente en esta mañana. Es menester que nos entendamos. Extendernos hacia lo que estaba por delante. Señor. Y no menos importante, responder favorablemente a tu llamado. El llamado comenzó ya con una invitación a comer de esa bandeja. Bandejas donde hay galletas. Galletas riquísimas. Son galletas riquísimas. El hermano aquel día no tuvo palabras para describirlas. Solo fue decir, estas galletas no son de aquí. Señor, dentro de los que hoy se acercan, hay quienes te piden que les ayudes a disfrutar la salvación y a rendirse. Y yo te pido en el nombre de Jesús que les des la victoria. Hoy renunciamos a ser víctimas. Hoy renunciamos a ser esclavos. Hoy queremos despertar a lo que tú tienes para nosotros. Hoy queremos despertar a lo que tú, Señor, has dicho sobre nosotros. Que no ignoremos estos días. Señor, en el nombre de Jesús. 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 Señor, en el nombre de Jesús, despierta, despierta, despierta ese espíritu, despierta el espíritu, despierta ese espíritu que reaccione ante ti. Despierta, Señor. Despierta ese matrimonio, despierta, Señor, despierta, despierta. Despierta, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Despierta. Antes que sea tarde, antes que sea tarde, antes que sea tarde, Dios mío, antes que sea tarde, antes que sea tarde, Señor, despierta ese espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación. Espíritu noble nos sustente, dijo el salmista David. El mismo que se fue tras sus conquistas y dejó la tuya. El mismo que te dio la espalda, un día tuvo que decirlo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Despierta. Levántate. 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 Es tu obligación. Levántate. Te toca a ti.
eres tú. Vence. Sí, vence, pastor, son muchos años esclavo. Vence, vence, vence. Vence tu crianza, vence tu atmósfera, vence tu entorno, vence hoy, porque para Dios no hay nada imposible. Cambia tu manera de pensar, vence. Vence y levántate. Por muchos años, predicadores se levantaron por el mundo entero y de repente se convirtieron hasta en psicólogos y predicaban que predicar del infierno era una predicación de miedo. Y hoy por hoy ya no se menciona su susodicho efecto. Hoy por hoy está prohibido el decirte que tienes que levantarte sobre la roca y andar en la luz. Porque de lo contrario, andar en las tinieblas es renunciar a una salvación tan grande. Y la paga del pecado es la muerte. Y Dios hoy te repasó su salvación perfecta para que tú entiendas que Dios no se ha equivocado contigo. Que Dios no se equivocó contigo. Y que el Dios de miles y cientos de oportunidades te está diciendo: todo lo que yo requiero es que tú te rindas y dejes de pensar en la vieja manera de pensar, porque estás pensando como pensabas antes. Estás pensando como resolvías los problemas antes. Te estás moviendo como te movías antes. Y no acabas de entender la atmósfera en que estás ahora. Tu vida es diferente. Levántate. Arregla tu vida. Arréglala, vamos, endereza tú lo que está torcido, Dios, pero hoy tú te levantas. Vuelve ese gozo, Dios, vuelve esa alegría. Quita el manto de tristeza, el manto de luto. Quita esas cosas de encima de nosotros, Señor, pon gozo, alegría. Trae libertad a los cautivos, saca los presos de la cárcel, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Saca a los presos de la cárcel, Espíritu Santo, sácalo, sácalo, sácalo. Hoy te entregamos las llaves. Hoy te entregamos la llave que nos aprisiona de nuestra celda. Hoy te la entregamos, ábrela, ábrela, ábrela. Porque lo que es imposible para mí es posible para ti. Ábrela, yo quiero cantar, yo quiero ser libre. Yo quiero conocer a un Cristo de poder. Bendice la iglesia, Señor. Bendice la iglesia. En el nombre de Jesús.